Bueno, vamos a iniciar. Dijimos que íbamos a partir para las 20:35, son las 20:35. Vamos a dar inicio al conversatorio. Mi nombre es Jaime Farías, yo soy de las asambleas del Distrito 12 y le damos la cordial bienvenida al conversatorio Reforma Previsional. Nuestra organización tiene más de 2 años de antigüedad y nació con el objetivo de presentar una lista de independientes para disputar las elecciones convencionales, logrando obtener la elección de Alondra Carrillo. Durante la convención acompañamos obviamente y apoyamos a Alondra en este importante proyecto colectivo. Bueno, como todos y todas, con el resultado del plebiscito sufrimos un gran impacto. Sin embargo, después de nuestro análisis individual y colectivo, hemos avanzado para situarnos nuevamente en el contexto político y social y apoyando sin duda los necesarios cambios que nuestro país necesita. Hemos invitado a Marco Kemmerman. Bueno, usted lo conoce, Marco es una persona bastante conocida a nivel nacional, ¿no? Y lo invitamos a Marco específicamente para que conversara con nosotros respecto a la reforma previsional, pero también para profundizar en lo que es efectivamente un sistema de seguridad social, ¿no? Que nosotros obviamente no tenemos. Marco, voy a hacer una pequeña presentación de él. Marco es docente, economista e investigador de la Fundación Sol. Tiene una amplia trayectoria como investigador en temas económicos, de desigualdad, salario y seguridad social. Actualmente se desempeña como docente de varias cátedras, la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y Valparaíso. Fundación Sol es un centro de investigación y acción que busca generar conocimiento crítico y acciones para potenciar las luchas sociales y sindicales. Como también es importante definir cómo funcionaremos hoy, ¿no? Para que nos organicemos de mejor forma y saquemos el mejor provecho a esta conversación. Y esto va a ser de la siguiente manera. En primer lugar, Marco hará su presentación completa. Posteriormente, con la finalidad, obviamente, que este conversatorio sea participativo, Marco responderá a las preguntas de los asistentes. Para ello, las personas interesadas en realizar una pregunta levantarán la mano, que la plataforma Zoom dispone para ello justamente. Y por supuesto, a partir de eso mismo, yo les iré dando la palabra en el orden en que la van pidiendo. Eso es, reitero, la bienvenida a todos y a todas. Hay ya 35 personas, un número bien interesante. Marco, te dejo entonces la palabra para que tú sigas adelante. Bienvenido también a ti, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todas, a todos. Hola. Muy agradecido de estar en este espacio. Me imagino que a esta altura del año ya hay un cansancio acumulado y también a esta hora, así es que los felicito por la motivación de discutir temas muy importantes, profundos, pero a veces también áridos. Así es que trataremos de hacerlo lo más sencillo posible dentro de la complejidad que es discutir un cambio a un sistema de pensiones tan relevante para cualquier país. Como decía Jaime, la idea es poder hacer una presentación, disponer de una mitad de tiempo para hacer una presentación y la otra mitad de tiempo para poder conversar, ¿no? Para poder resolver inquietudes, preguntas y conversar sobre sus apreciaciones y reflexiones en torno a lo que se está discutiendo actualmente. Así que voy a partir con una presentación que voy a proyectar y nos va a ayudar a compartir un diagnóstico común. Voy a poner en pantalla completa. Ahí está. Partimos entonces. Antes de poder meternos de lleno y analizar la reforma al sistema de pensiones que se propone en el actual gobierno, recordemos que ingresó hace un poquito más de un mes al Congreso y se está discutiendo actualmente. Se espera que exista un debate no menor a un año, ¿no? Se dice que si es que esto avanza relativamente rápido y se llega a algún tipo de acuerdo, quizás por ahí por octubre, por noviembre del próximo año podría haber humo blanco, ¿no? Vamos a ver si este humo blanco significa algo bueno o no para las personas y para sus condiciones materiales, principalmente. Llamada finalizada.
Hay un audio, parece, prendido. Carlos, Los amigos, compañeros, hay unos teléfonos perdón, hay algunos micrófonos que no están limitados, favor, para que podamos comenzar adecuadamente, favor, poner los micrófonos. Juan Carlos, el cajón del Maipo. Sí. Jaime, tú puedes silenciar, ¿eh? También. Ya, perfecto, perfecto. No lo sabía, ya voy silenciando entonces. Puedes silenciar, Jaime. Jaime, también puedes dejar a alguien más de coanfitrión o coanfitriona para que haga esa tarea. Perfecto, dame un segundito. ¿Cómo te dejo todavía eso? Como avisa Jaime, parece que ahí está solucionado lo del audio. Sí, yo diría que sí, Marco. ¿Continúo? Sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a partir generando una especie de tipología de los distintos pilares que existen a nivel mundial de los sistemas de pensiones, ¿no? Y también el número de estos pilares tiene que ver con conquistas históricas de la clase trabajadora y una progresión histórica que se ha visto amenazada en las últimas décadas con las privatizaciones, pero que en general no ha logrado abarcar una cantidad importante de países, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en Chile. Entonces, ¿cuáles son los pilares que tiene un sistema de pensiones? Esto es una tipología incluso del mundo de quienes fomentan la privatización, que es del Banco Mundial, ¿no? En general, los sistemas nacionales de pensiones en el mundo tienen un primer pilar, que se puede llamar pilar cero o pilar base, que es un pilar no contributivo. Esto quiere decir que independientemente si una persona cotizó o no cotizó, la idea es asegurar un piso mínimo de subsistencia para las personas que se jubilan y van a recibir un monto de pensión determinado. Y acá es muy importante hacer una distinción de este pilar no contributivo, porque en general, en primer lugar, puede haber un pilar no contributivo que solo llegue a un grupo de la población, que esté focalizado, Apretando botones. como ocurrió con el pilar solidario, Lo que salía... que tuvo un cambio a partir de la creación de la pensión garantizada universal, pero el pilar solidario solamente llegaba al 60% más pobre de la población, que tenía 65 años muy más, ¿no? Solo se conoce como un pilar cero vinculado a un test de medios, vale decir, las personas tienen que demostrarle al Estado que están en una situación de pobreza, que es algo bastante indigno, no es un derecho, ¿no? Sino que hay que demostrarle al Estado que yo soy grupo de focalización. Y el otro tipo de pilar cero es el pilar universal, vale decir, independientemente de los ingresos de ese jubilado o jubilada, se le asegura un piso mínimo, ¿no? Pero aquí hay que hacer una distinción bien importante. Una cosa es que yo le aseguro un piso mínimo de pensión a alguien, vale decir, que esa persona, por ejemplo, no reciba menos del salario mínimo como pensión, y otro es que le agregue completo ese piso mínimo, vale decir, si una persona en Chile tiene una pensión de 700.000 pesos, yo le agrego el pilar cero, que es el cambio que se hizo con la PGU, que desde nuestro punto de vista fue un cambio errado en términos políticos, porque ha ayudado a invisibilizar el problema de las bajas pensiones del sistema privado de cuentas individuales. Entonces, se podría haber llegado mucho más lejos en términos de un monto más alto, que nadie estuviera por debajo de, a esta altura, de 300.000 pesos. Sin embargo, se llegó a un monto mucho más bajo con la PGU, hoy día están 193.917, pero se entrega a un grupo mucho mayor de la población, ¿no? Y aunque una persona tenga una pensión más alta, igual se le puede entregar íntegramente la PGU.
vamos a ver que después han habido algunos problemas administrativos en la entrega de la PG. Entonces, primer pilar no contributivo, que es un pilar que se financia con impuestos generales, ¿no? Con impuestos generales. Es una política pública asociada a unidad de derechos, es universal sobre todo, que la idea es asegurar un piso mínimo de suficiencia y independientemente de cuánto cotizó la persona, si cotizó 0 años, 5 años, 30 años. Y después viene el pilar contributivo, y en el pilar contributivo está la batalla ideológica, ¿no? Está la batalla ideológica porque el pilar contributivo, por ejemplo, chileno, que en general todos los pilares contributivos de la mayoría de los países del mundo tienen un pilar 1, ¿no? Por eso que el pilar 2 viene después del pilar 1, aunque parezca una cosa obvia. El pilar 1 es el pilar histórico, ahí está el seguro social, ¿no? Aquí está instalada la lógica del reparto, de la seguridad social, donde las jubilaciones de las personas que van llegando a la edad legal de jubilación en cada país se financian principalmente con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras activos. Principalmente. ¿Por qué principalmente? Porque en general el sistema de reparto puro, donde todo lo que ingresa inmediatamente se gasta en pagar pensiones, cada vez es más escaso en el mundo, porque en general los sistemas públicos de pensiones operan con una lógica de solidaridad entre generaciones, pero van dejando un pequeño colchoncito, que en algunos países es bien grande, para hacer frente a cambios demográficos o a shocks económicos del futuro. Entonces, los sistemas públicos también tienen algún tipo de fondo de reserva, ¿no? No todo lo que entra se gasta íntegramente en pagar pensiones, pero existe seguridad social, ¿no? Y en general, esa seguridad social del pilar 1 se paga a través de un concepto que es muy importante, que quedó afuera de la discusión de la constitución nueva que fue rechazada, ¿no? Esto no quedó en el documento final de la nueva constitución que fue rechazada, que es el concepto de beneficio definido, que es muy importante para la seguridad social. Vale decir que no solo se hable de seguridad social, sino que hay una certeza. Vale decir que las personas sepan, por ejemplo, si cotizaron 30 años, van a tener derecho a un porcentaje del salario que ganaban cuando trabajaban remuneradamente y activamente, ¿no? Es lo que se conoce como la tasa de reemplazo, 70%, 60%, 80%. Esa es la lógica del beneficio definido. Pero también existen sistemas públicos que son solidarios, que han ido mutando, ¿no? Han ido tratando de imitar a los sistemas privados. Y en general los que han ido surgiendo, por ejemplo en Suecia, en Italia, en Polonia, en Costa Rica, es el concepto de cuenta nocional. ¿Por qué lo explico ahora? Porque ese es el concepto que está detrás de la propuesta del gobierno actual, que es crear un pilar de seguridad social que Chile no tenía después de la creación de la AFP, pero no bajo la lógica del beneficio definido, vale decir, de establecer tasas de reemplazo para las personas que se van jubilando, sino bajo una lógica de una cuenta nocional, que para explicarlo lo más sencillo posible es una especie de cuenta virtual. No son cuentas individuales, sino que se simula como que las personas tuvieran cuentas individuales, pero hay un pozo común, hay un fondo común, y se le va, ¿cierto?, anotando el registro de lo que cada persona va aportando mes a mes, y se le asocia una rentabilidad también nocional, ¿no?, que puede ser una rentabilidad que el Estado va fijando año a año, ¿no?, y que se va revisando en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, es una manera de ir acercándose a la privatización. Como está todo el sistema, el gobierno actual propone partir con las cuentas nacionales. Yo no sé si lo... a medida que fue el tiempo, bajo la lógica no del beneficio definido, o sea, no está claro el beneficio, la pensión que la persona va a sacar cuando jubile, sino que lo único cierto es cuánto cotiza la persona. Por eso, en general, se llaman de contribución definida. Lo único claro, cierto, es cuánto cotizan las personas. En el caso chileno, actualmente, 10% de la remuneración
más la comisión que le pagan a la AFP por administrar los fondos. Y adicionalmente existe el tercer pilar, que es un pilar voluntario, ¿no? Por ejemplo, en Chile está el concepto del APB, del ahorro previsional voluntario, que tiene beneficios tributarios asociados, vale decir, las personas que en general son de mayores ingresos, que además del descuento que se le hace para salud, para pensiones, etcétera, seguro cesantía, pueden hacer más ahorro, ¿no? Que son los ingresos más altos, son subsidiados por el Estado, con un aporte adicional o un beneficio tributario para pagar menos impuestos por ese monto ahorrado, y como el sistema tributario chileno es un sistema tributario desbalanceado, donde se financia más, se recauda más principalmente por el IVA, que es un impuesto regresivo, son las capas medias y los sectores más pobres que están subsidiando a los sectores de mayores ingresos a través de la APB. Y finalmente existen otros regímenes especiales que a veces involucran a las Fuerzas Armadas o a otros sectores de la población. Entonces, según el Banco Mundial, ahí pueden haber principalmente un pilar base, el pilar 0, el pilar 1, que es el seguro social, el pilar histórico de la seguridad social, un pilar 2, que es un pilar privado que surge después del pilar 1, con la intención de ir privatizando los sistemas de pensiones, y un pilar voluntario que podría ser el pilar 3. Esta misma lógica, si la llevamos a la OIT, ¿no? Que es el esquema que, al menos desde nuestro punto de vista, un esquema que nos representa de mayor forma, que es un esquema que compromete principalmente los principios de la seguridad social, uno podría llevar estos pilares a esta construcción. Entonces, los invito a ver un sistema de pensiones como un edificio, ¿no? Donde en el pilar 0 justamente está el componente no contributivo, ¿no? Que ojalá fuese universal, que es la pensión base, que justamente intenta entregar un monto que no sea testimonial, sino que permita a quien se jubila en Chile, por ejemplo, o en cualquier país, tener una cantidad de dinero suficiente para satisfacer necesidades, ¿no? No para satisfacer la mitad de las necesidades ni algunas necesidades, sino las necesidades básicas. Y después, en el edificio viene un componente grande, que es el seguro social obligatorio. Ahí está la solidaridad intergeneracional, entre generaciones jóvenes y que han jubilado, intrageneracional, entre las mismas generaciones, en la medida que se va cotizando, y que tiene como objetivo este pilar poder sustituir los ingresos que las personas recibían o ganaban cuando trabajaban activamente, ¿no? Y también estos esquemas intentan resolver al menos, ¿no? O abrir la puerta para discutir sobre el trabajo no remunerado, que lamentablemente todavía, sobre todo en sociedades como las nuestras, recae mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Es trabajo, ¿no? Pero no hay cotizaciones detrás. Entonces, la seguridad social tiene que hacerse cargo de aquello. Vale decir, una mujer que, por ejemplo, no ha podido cotizar en toda su vida o cotizado muy poquito, trabajó, ¿no? Trabajó permanentemente, pero tiene que recibir una pensión también que le permita satisfacer sus necesidades básicas cuando jubile. Y fíjense que aparece de manera más pequeñita el siguiente componente, que son los regímenes complementarios. Complementarios. A paso lento han sido las conversaciones. Perdón, ahí. Los regímenes complementarios, y ese es el concepto adecuado, es un complemento, no un sustituto del seguro social público y obligatorio. Y que incluso la OIT concibe que puede ser obligatorio o puede ser voluntario. Y también, si es que fuese obligatorio, aparece la idea del ahorro personal voluntario como un componente adicional. Entonces, perfectamente el sistema chileno podría ser una pensión universal financiada con impuestos generales, con un monto decente, el seguro social obligatorio, ¿no? Bajo la lógica de la seguridad social, un sistema público, y las AFP podrían estar ubicadas como un régimen complementario, como un ahorro previsional voluntario, que cada persona puede ahorrar más si lo estima conveniente y nadie se lo puede impedir, ¿no? Entonces, uno esperaría que un sistema de pensiones se acerque a este esquema para poder entregar pensiones decentes, y hay algunas excepciones en el mundo como Holanda, como Dinamarca, que han tenido oleadas de privatización, pero cuyo sistema contributivo descansa o se asienta en los planes ocupacionales, vale decir, en los planes que pactan empleadores y trabajadoras. ¿Por qué allí es viable ese tipo de pilares? Porque los niveles de sindicalización son muy altos, superan el 50%, o a veces hasta el 70%, y se negocia colectivamente por ramo sector económico, ¿no? Cosa que en Chile sería una utopía
en estos momentos y en las últimas décadas. Como complemento, yo les mencionaba que los sistemas de reparto también tienen algunos fondos de reserva, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Veamos 3 casos para que ustedes vean que esto es parte transversal de lo que sucede en el mundo. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ícono del sistema capitalista. Uno esperaría que tiene su sistema completamente privatizado y tiene un sistema de reparto. Y tiene un fondo de reserva del sistema de reparto que se creó hace 82 años, en 1940, y que no solo paga pensiones, ¿no? Sino que también tiene excedentes. Tiene excedentes que equivalen a casi 15% del PIB de Estados Unidos. Japón, otro caso emblemático, un país que ya hizo prácticamente gran parte de su transición demográfica, una sociedad que tiene un promedio de edad muy alto, entonces la relación entre número de trabajadores y trabajadores activos y pensionados es baja, ¿no? Sin embargo, tiene un sistema de reparto. Y por tanto, cuando nos dicen, no, por el envejecimiento de la población los sistemas de reparto son inviables, la seguridad social es inviable, eso es incorrecto, porque depende de cómo se diseñan los sistemas, ¿no? Y si efectivamente se va teniendo un sistema, un fondo de reserva para enfrentar esos cambios demográficos. Japón lo creó hace casi 15 años, en el 2006, y acumula cerca del 30% del PIB en ese fondo de reserva. Y un tercer caso es Noruega, que aparece al final, que esto es interesante porque el fondo de reserva para pagar pensiones en el futuro de Noruega es un fondo exógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que los excedentes no provienen de las cotizaciones de los trabajadores, empleadores o del aporte estatal, sino que proviene de los excedentes de las exportaciones de petróleo que realiza Noruega. Vale decir, de tener cierta soberanía sobre los bienes comunes naturales. Imagínense si Chile la tuviera sobre el cobre, el litio, entre otros bienes comunes naturales, ¿no? El fondo de reserva de Noruega ya acumula casi 3 veces el PIB de Noruega. Entonces va a poder enfrentar los cambios del futuro, económicos, demográficos, y seguir pagando pensiones adecuadas. Entonces, para que ustedes vean que también hay mucho mito en torno a que los sistemas de reparto van en extinción, la mayoría los tiene, y que son puros, ¿no? Porque gran parte de los países que tienen sistemas de reparto dejan un pequeño colchón para hacer frente a cambios en el futuro. ¿Qué pasa en Chile, ¿no? Si es que nos circunscribimos al esquema de la OIT, en Chile tenemos un edificio muy extraño. El componente 0 lo tenemos cortado, un componente que no llegaba al 100%, todavía no llega al 100%, con un valor bajo, ¿no? El componente 1 no existe, y el componente 2 es gigante, ¿no? Todo está en cuenta individual, está privatizado. Un edificio con esas características se cae, ¿no? Y es por eso que el sistema de pensiones hace harto tiempo que se cayó y estamos en una crisis previsional. ¿Qué se intentó hacer en el gobierno pasado, ¿no? A fines del gobierno pasado, hasta antes de proponer la PGU, se aprobó un mes y medio antes de que se acabara el gobierno anterior de Sebastián Piñera, el presidente Piñera intentó hacer lo siguiente. Al comienzo, a fines del 2018, presentó una reforma que aumentaba 4 puntos la cotización, pasar de 10 a 14, y todo a cuentas individuales. Esa reforma no pasó por el estallido social. El estallido social obligó al gobierno a separar su reforma, inmediatamente a través de una ley corta, a fines del 2019, aumentar los recursos para el pilar solidario de manera rápida. De hecho, para un grupo de las jubilados y jubiladas que tenían pensión básica solidaria, aumentó 50% su pensión inmediatamente. Eso nunca se había visto en las últimas décadas en Chile, que un guarismo, ¿no?, aumentara 50% en pocos meses. Y con relación a la reforma del pilar contributivo, dijo, en vez de aumentar 4 puntos la cotización, aumentemos las 6, y 3 puntos van a ir a un seguro social. Entonces, para un gobierno de esas características, que decía que ningún punto tenía que ir a seguro social, fue ¿cierto?, muy contradictorio, una derrota política, tener que abrirse a, aunque sea, proponer una especie de mini sistema mixto, ¿no?, donde el componente 1 naciera. Recordemos que en el gobierno de Michelle Bachelet II, después de las sendas movilizaciones del 2016, 2017, convocadas por el NOM AFP y toda la población, se abrió a crear un pequeño componente solidario también, pero de 2 puntos, entre 1,5 puntos y 2 puntos. Entonces Sebastián Piñera llegó más allá y tuvo obligatoriamente que proponer 3 puntos, y con esos 3 puntitos, que en realidad era 2,8, porque 0,2 iba a un seguro de dependencia, lograba mejorar las pensiones de un grupo importante de mujeres y hombres, en 2,7 UF las mujeres, ¿no?, que serían
más de 90.000 pesos actuales, y en 2 UF la de los hombres, que sería casi 70.000 pesos actuales, que no era poco, ¿no? No era poco, además de aumentar el pilar solidario, pero hacía crecer el negocio y las cuentas individuales de 10 a 13%. ¿No? Esto no prosperó, no fue aprobado en el Congreso. En ese momento, y dada la debilidad del gobierno, incluso dado que los senadores y senadoras de la oposición institucional en ese momento, principalmente los senadores Letelier y Goich, diseñaron una propuesta donde los 6 puntos iban a Seguro Social, pero bajo la lógica de cuentas nocionales, que era lo que yo le explicaba anteriormente. Pero el gobierno, incluso si la oposición se hubiera abierto, hubiera dicho ya 4,5 a Seguro Social y 1,5 a cuentas individuales, yo creo que se acordaba y se firmaba, ¿no? En ese momento. Incluso, quién sabe si hasta 5 puntos a Seguro Social se aprobaba, ¿no? El tema es que no se quería los 6 puntos a Seguro Social. Entonces, en ese momento, en un gobierno con esas características, un gobierno que estimulaba la privatización, las cuentas individuales, la AFP, se llegó incluso a una posibilidad política de firmar de que de los 6 puntos se podía llegar a casi 5 a Seguro Social. Sería bastante extraño que en la actual coyuntura, y no estoy desconociendo lo que pasó con el resultado de la votación de la Constitución, se fuera por menos de lo que se estaba discutiendo anteriormente. Hasta ahí se llegó en el gobierno de Sebastián Piñera y se propuso ampliar el pilar solidario de 60% de focalización a 80%, con un monto que llegó a casi 180.000 pesos, que era un monto cercano a la línea de la pobreza por un hogar de una persona. Esto no prosperó y el gobierno a fin de año presentó la creación de la pensión garantizada universal. Y esto lo hizo porque los programas de gobierno de Gabriel Boric, de José Antonio Kast y de la mayoría de los otros candidatos y candidatas estaba presente esta pensión garantizada universal que, desde nuestro punto de vista, tenía un error político gigantesco, ¿no? Que era, en vez de hacer crecer el pilar solidario y llevarlo a la universalidad, 100%, y asegurar una pensión base más alta, llegar a 350, acercarse al salario mínimo, se optó por crear la PGU, que finalmente lo que hace es llegar a un monto más bajo, porque se necesita mucha plata, y hacer llegar ese monto casi íntegramente a todas las personas, ¿no? Independientemente que su pensión base sea 0 o sea 500.000 pesos, 600.000 pesos o casi 700.000 pesos. Entonces eso encareció esta política y hace que el piso mínimo sea mucho más bajo. Entonces las personas que recibían pensiones muy bajitas terminaron subiendo muy poquito, terminaron subiendo 3.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos. Eso lo podemos conversar después. Y la otra propuesta que estaba sobre la mesa y que está hace harto tiempo sobre la mesa es la propuesta del mundo del trabajo, de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras NOMA AFP, que del 2016 tiene una propuesta que ha ido actualizando, que ha ido mejorando. En la Fundación Sol hemos ido apoyando técnicamente ese trabajo, ¿no? Ahí hay los estudios que avalan técnicamente que es una propuesta que está bien financiada, pensada a largo plazo, etcétera. Pero las características principales de esta propuesta es que se basa en el esquema de la OIT, ¿no? Y considera que tiene que haber una pensión no contributiva que sea equivalente al salario mínimo. Vale decir, que no nos conformemos y no consideremos que el pilar de suficiencia es la línea de la pobreza, que es la línea de la sobrevivencia en Chile, que hoy día está en 212.000 pesos, ¿no? Que ya está por sobre la PGU inclusive, ¿no? Sino que en un plazo acotado, se planteaba en ese momento que ojalá en 5 años se llegara a una pensión universal equivalente al salario mínimo actual, que está en 400.000 y que en enero va a subir a 410.000 pesos. El siguiente componente sea el seguro social obligatorio, la lógica de la solidaridad intergeneracional, con beneficios definidos y claros, y que el mundo de las AFP, de las compañías de seguro y de otras instituciones financieras tenga el ahorro voluntario, y que no necesariamente ese ahorro voluntario tenga beneficios tributarios, porque eso es regresivo. Entonces es cambiar completamente la lógica del sistema de pensiones y que se parezca a un sistema de la OIT, y que el seguro social tenga un fondo de reserva para hacer frente a los cambios demográficos y económicos del futuro. Y ese fondo de reserva es el fondo actual de pensiones, que no se expropian los fondos de las personas, sino que cambie el administrador o administrador público, que genere rentabilidad, pero que sirva para pagar pensiones, no para invertirlo per secula seculorum en los mercados financieros, y que finalmente, al final de los días, las personas vean muy bajitas pensiones y las empresas se sigan nutriendo
y los capitales financieros de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. En términos bien simples, la propuesta de la coordinadora, para que ustedes después puedan hacer sus comparaciones, tiene una tablita, ¿no?, que explica cómo se van a pagar las pensiones, que es lo que no tiene el sistema actual, que propone el gobierno, que son los beneficios definidos, que se basa en dos grandes preguntas: ¿cuántos años cotizaron las personas? ¿Y cuál fue la remuneración imponible promedio de esas personas en los últimos 10 años o de sus últimos años, si es que cotizó menos de 10 años? Y que considera que las mujeres, dado que tienen una carga global de trabajo mayor que de los hombres, por el trabajo doméstico y de cuidado, que es fundamental para los procesos de reproducción del capital y de acumulación, por el hecho de llegar a 5 años de cotización se le agregue 2 años más automáticamente, y si llegan a 10 años de cotización se le agreguen 3 más, o sea, 5 años más de cotización en la tabla que voy a mostrar a continuación. Y esta sería la tabla, ¿no? Las tablas que existen en varios países, donde uno dice, bueno, estos años coticé, esta fue mi remuneración promedio, ¿cuánto me toca de pensión? Que no sea como una sorpresa, como ocurre en el sistema actual, o que no sea solo una garantía mínima, sino que haya una tasa de reemplazo. Entonces, veamos un par de ejemplos. Supongamos una persona que cotizó 30 años, entonces nos vamos a la columna del medio, años cotizados 30 años. Esa persona, si nos vamos al lado izquierdo, tiene derecho a una tasa de reemplazo del 70%. Eso va a significar lo siguiente. ¿Cómo se va a calcular? Que se van a tomar los 10 últimos años, la remuneración promedio de los 10 últimos años de esas personas, continuo o discontinuo, y va a tener derecho al 70% de lo que ganaba esa persona en sus 10 últimos años, pero con una garantía. Y esa garantía va a ser un porcentaje del salario mínimo. Obviamente mayor que el salario mínimo, porque aquí existe una pensión no contributiva que es igual al salario mínimo. Entonces, para que existan incentivos sociales a cotizar, vale decir, aunque yo tenga asegurado mi salario mínimo por impuestos generales, a mí igual me conviene cotizar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Siempre va a ser mejor cotizar 1 año más que 1 año menos, ¿no? Aunque tenga mi garantizado. Porque si yo coticé, por ejemplo, 30 años, mi garantía, no va a ser el salario mínimo, sino que va a ser 154% del salario mínimo, que a pesos de hoy serían 616.000 pesos. Entonces, supongamos una persona que terminó con una remuneración promedio de sus últimos 10 años de 500 lucas, el 70% son 350.000 pesos, que sería mucho mejor de lo que existe actualmente. Pero esa persona, por haber cotizado 30 años, como mínimo va a recibir una pensión de 616, por tanto sube a 616. Si tenía un salario promedio de 1 millón, 70% de 1 millón es 700 lucas, su garantía es 616, por tanto se queda con su 70% que es mayor, que serían 700.000 pesos. Alguien que cotizó 20 años, por ejemplo, tiene derecho al 50% de su salario, con una garantía mínima de 144% del salario mínimo, que serían 576.000 pesos actualmente. Entonces, si, por ejemplo, ganaba 400 lucas, 50% son 200, que es una pensión súper baja, pero su garantía mínima es 576, por tanto termina sacando una pensión mucho más alta de lo que ganaba cuando trabajaba. ¿No? La idea de este esquema, donde también hay pensiones máximas, que lo que permite hacer es lo siguiente: supongamos que alguien quiere bypassear el sistema, como pasó con la señora Olate de Gendarmería, ¿no? ¿Se acuerdan por ahí por el 2016? Entonces, cotiza 5 años, solo 5 años, por 10 millones de pesos, ¿no? Para bypassear el sistema. Y uno dice, bueno, pero va a sacar poca tasa de reemplazo, 20%. Pero 20% de 10 millones son 2 millones. O sea, se cotizó solo 5 años en su vida y sería con 2 millones de pensión. Y por tanto, el sistema dice, no, aquí lo máximo que puede recibir una persona que cotizó 5 años son 696.000 pesos de fracción, que es el 20% de 100 UF, ¿no? La pensión máxima se calcula como la tasa de reemplazo de 100 UF. De esta manera, en este sistema que se propone, la diferencia entre la pensión más baja que se paga y la pensión más alta no supera las 7 veces, ¿no? Que es una diferencia que nos parece razonable, dado que la pensión máxima con la UF de hoy sería en torno a 2.800.000 pesos, que es una pensión suficiente para cualquier persona para vivir. Esa es la propuesta de la coordinadora, que es una propuesta donde está bien financiada, o que incluso le permite ahorrar al Estado en el mediano y corto plazo. Hoy día el gasto en pensiones en Chile, el gasto público en pensiones, es de casi 4,5% del PIB. En financiar a la Fuerza Armada, en la PGU, que es el parche del sistema privado, en pagar las pensiones del sistema antiguo, en otros beneficios previsionales. Entonces, pasar un sistema
con estas características les permite un tremendo ahorro al Estado, y de hecho recién en el año 2000, aquí no sale, pero después del 2025 llegaríamos a tener un gasto equivalente a 4,5% del PIB, que es el que tenemos actualmente, pero las pensiones desde ya serían mucho más altas, ¿no? Incluso con lo que se está proponiendo actualmente, el gasto en pensiones va a llegar rápidamente a 5% del PIB en los próximos 2 años. Como máximo, en este esquema, el gasto público en pensiones en Chile sería de cerca de 7,4% del PIB, por ahí por el 2050, cuando vamos a tener cerca de 5 millones de personas jubiladas. Cualquier país del mundo que tenga más del 25% de la población jubilada va a tener que gastar más de 8 o 9% del PIB. Pero si se es previsor y se cambiara el sistema con el ahorro acumulado que existe actualmente, no necesitaríamos llegar a ese gasto público, sino que llegaríamos ahí un PIB de 7,5 puntos, 7,4 puntos. Y lo último que quería compartir con ustedes es discutir sobre la reforma que el gobierno actual está proponiendo. Aquí tomé algunas láminas de las presentaciones del ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo que han hecho el Congreso en estos días, ¿no? Donde el modelo actual que propone el gobierno sería lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el pilar no contributivo, que es este pilar 0, que aparece allá arriba, sería financiado con impuestos generales, por tanto se requiere una reforma tributaria, que es lo que se está discutiendo en paralelo, y se espera llegar a 250.000 pesos. Les voy a mostrar que muchas personas esperan de que ojalá se apruebe esto rápido y los 250 ya tenerlo, ¿no? Vamos a ver de que lo que propone el gobierno se va a demorar harto tiempo en llegar a los 250 y hay un problema grande, ¿no? Y que sea universal, pero también se va a demorar harto tiempo en ser universal. Esta PGU sería administrada por la nueva institución pública que va a ser la reconversión del Instituto de Previsión Social, el IPS actual, que se pasaría a llamar APA, Administrador Provisional Autónomo, estatal, ¿no? Que va a tener un consejo directivo, nombrado por gestión, por alta dirección pública, etc., ¿no? Entonces, el APA va a administrar todo el nuevo sistema, va a pagar la PGU y también va a administrar, ¿no?, todas las cuentas, porque se va a separar lo que hace la industria actualmente. La AFP hoy día recaudan, administran cuentas, realizan cobranza, atienden clientes e invierten los fondos. Entonces lo que propone el gobierno es separar todas las funciones de soporte, administración, afiliación, recaudación, cobranza, etcétera, de las funciones de inversión. Entonces esta institución pública pasaría a recibir toda la recaudación, tanto de lo que se mantendría en cuentas individuales, que, ojo, aumentaría de 10 a 10,5. Eso fue explicado por el gobierno de la siguiente manera, y es porque actualmente es 10 y las personas le pagan una comisión de administración a la AFP, que aproximadamente es 1,14%, depende de la AFP, ¿no? Entonces, esa comisión se va a cambiar, porque va a pasar a existir una comisión por saldo, no por remuneración, ¿no? Y se supone que va a bajar. Entonces, eso va a hacer que aumente un poco el salario líquido, pero aprovechando eso se le va a agregar medio puntito más a las cuentas individuales. Y por tanto, va a haber en cuentas individuales, que se mantiene como pilar central del sistema de pensiones, las cuentas individuales con 10,5% de la remuneración, más 6% que pasarían al seguro social, y que pasarían a una lógica de cuenta nocional, vale decir, de tratar de simular una cuenta personal o individual, pero bajo una lógica de pozo común. Después lo voy a explicar con mayor detalle. Entonces van a haber dos partes de este sistema. Las nuevas cotizaciones desde que se apruebe este proyecto de ley en adelante, donde ahí vamos a tener lo que se cotiza por cuenta individual, que lo cotiza el trabajador o trabajadora, más lo que cotizaría el empleador, que es el 6%, en esta lógica de seguro social. Entonces, todas las nuevas cotizaciones de trabajadores actuales y trabajadores futuros y trabajadoras, por defecto pasarían a un inversor público autónomo, o IPPA, ¿no?, que va a invertir la plata y que va a ser una institución pública, al menos lo que propone el proyecto de ley, que administraría todos los flujos futuros, tanto lo de cuentas individuales como lo del seguro social. Lo que va en cuentas individuales pasarían a constituir lo que se conoce como fondos generacionales, porque se van a eliminar los multifondos A, B, C, D, E que existen actualmente, y se va a transitar una lógica de 10 fondos generacionales, donde las personas, en la medida que van avanzando en la edad, automáticamente se le va asignando al fondo generacional de acuerdo al riesgo que pueda asumir por la edad que tiene. Entonces,
El inversor público autónomo va a administrar esos fondos generacionales. También un fondo de inversión de pensiones, o FIP, que es donde va a estar alojado el 6% de la seguridad social. Y al mismo tiempo pueden haber inversores privados de pensiones, o IPPP, ¿no?, que también van a poder administrar solamente el 10,5% de las cuentas individuales. Entonces las nuevas cotizaciones por defecto se van a ir todo al instituto público, pero después las personas que estimen convenientes pueden cambiarse a un inversor privado, ¿no?, de manera opcional, pero solo el 10,5%. Y ahí pueden reconstituirse las AFP, pueden entrar ahí las AFP, sus primas hermanas que son las compañías de seguro y otras instituciones financieras que creen estos organismos como Giro Único. ¿Y qué va a pasar con el ahorro actual? Con todo el 10% que las personas fueron ahorrando en la AFP y están en las cuentas individuales, ¿no? Por defecto van a ser administrados por inversores privados, ¿no? Entonces, el inversor privado va a ser la figura actual que va a seguir invirtiendo esa plata y va a administrar esos ahorros, y opcionalmente las personas podrían llevarse ese dinero al inversor público autónomo, ¿no? Y en ese caso, como es solo cuentas individuales, ahí tendríamos una lógica como una especie de AFP estatal, pero con solo la función de invertir la plata, ¿no? Y la plata seguiría invirtiendo en los mercados financieros a través de inversiones directas, inversiones indirectas, a través de traders o intermediarios que invierten la plata en Chile o en el extranjero. Entonces, si lo lleváramos al formato de lo que yo les estaba mostrando anteriormente, se avanza un peldaño más de lo que proponía Sebastián Piñera, pero no se avanza más de lo que proponía los senadores Boich y Letelier. Vale decir, no se llega a proponer, por ejemplo, que hubiese un sistema mixto donde al menos la mitad de la cotización fuera a Seguro Social, ¿no?, dado que vamos a tener 10,5 y 6, 16,5, ¿no? Uno, por ejemplo, podría esperar, bueno, sería interesante que se hubiera propuesto 8,25 Seguro Social y 8,25 cuentas individuales, para partir con un sistema al menos que fuera mitad y mitad, ¿no? Pero el gobierno propuso que solo la cotización adicional fuera el Seguro Social, pero a esta lógica de cuentas nacionales, ¿no? La lógica de cuentas nacionales que van a tener algunos beneficios, y los beneficios van a ser los siguientes. En primer lugar, a los pensionados actuales se les va a pagar por cada año cotizado 0,1 UF, que más o menos al día de hoy son como 3.500 pesos por año cotizado. O sea, si una persona cotizó 20 años y está pensionada actualmente, se le van a agregar 70 lucas, sea hombre o mujer. Si cotizó 30 años serían 105 lucas, si cotizó 10 años serían 35 lucas, dependiendo de 0,1 UF por año cotizado. Y al mismo tiempo, con el Seguro Social, se va a equiparar en las cuentas individuales el monto de la pensión que una mujer saca en relación a los hombres, dado que actualmente, con el mismo monto ahorrado, una mujer recibe una pensión más baja que los hombres porque hay un problema con las tablas de mortalidad. Se castiga a las mujeres por vivir en promedio más años que los hombres. Entonces va a haber una compensación desde el Seguro Social para que en las cuentas individuales las mujeres saquen la misma pensión que los hombres si se jubilaron a la misma edad y tienen el mismo monto ahorrado, ¿no? Va a haber una pensión no contributiva, que va a ser la pensión garantizada universal, ¿no?, que la idea es que efectivamente sea universal y llegue al 100%, no como la actual que se llama PGU, pero actualmente está llegando como al 78, el 80%, que ha tenido algunos problemas administrativos, y que llegue a tener un valor de 250, y el componente 2, que debería ser un componente complementario, pequeño, como lo mostraba la OIT, va a seguir siendo el componente más grande del edificio. Entonces vas a administrar ahora no 10, sino 10,5 en cuentas individuales, más el seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy día es 1,54. Y estas cuentas individuales pueden ser administradas o por el inversor público o por el inversor privado. Como habíamos dicho, el componente 1, el 6% del Seguro Social, solo puede ser administrado por el inversor público, y la pensión garantizada universal es pagada por el administrador previsional autónomo, el APA, que es como el administrador general público del sistema. Entonces, finalmente seguimos, hay un avance, ¿no? Se crea una institución pública, tenemos una pensión base que tiene estos problemas que yo le explicaba inicialmente, ¿no? Pero seguimos teniendo un mini sistema mixto, ¿no? No pasamos a tener un sistema de seguridad social robusto necesariamente.
Y pasemos a la última parte que tiene que ver con cuánto mejorarían las pensiones, ¿no? Esta es otra imagen que el gobierno ha presentado a los congresistas, ¿no? Entonces muestra que actualmente, hoy día, el 72% de las pensiones que se pagan en Chile, ya con la PGU, que ayudó a mejorar un poquito las pensiones, es menor al salario mínimo, ¿no? En el caso de las mujeres es casi el 80% es menor al salario mínimo, los hombres 63%. Y hoy día 20% de las pensiones incluso están por debajo de la línea de la pobreza. Se había dicho que la PGU iba a volar el monto de la línea de la pobreza, pero se ha ido desanclando. Y hoy día 20% de las pensiones están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, solo con el efecto de la PGU se bajaría los que están por debajo del salario mínimo de 72 a 65. Hay un avance, pero no es tan sustancial. Y con respecto a la línea de la pobreza, ahí sí hay un avance y ninguna pensión quedaría bajo la línea de la pobreza, pero que es la línea de la sobrevivencia, ¿no? Actualmente están 212.000 pesos. Y si agregamos PGU más los nuevos beneficios que yo les contaba, esta garantía de 0,1 UF por años cotizados, más el complemento para las mujeres por las tablas de mortalidad, van a haber otros aportes por labores de cuidado a personas que tengan algún problema de dependencia severa, ¿no? Más otros aportes por lagunas previsionales, más los cambios en la organización industrial de la industria que van a mejorar también, según el gobierno, un poco las pensiones, hace que el efecto total de todos los cambios en ejercicio haga que en vez del 72% de las pensiones bajo el salario mínimo, en régimen en Chile pasaríamos a tener un 52% de las pensiones bajo el salario mínimo. Entonces hay un avance, ¿no? Uno no puede decir no pasa nada, o sea, hay una disminución de 20 puntos en avanzar en suficiencia, pero todavía tendríamos a más de la mitad de las pensiones en Chile por debajo del salario mínimo, que ya es un guarismo bajo. Y ninguna pensión estaría bajo la línea de la pobreza, que ya es el guarismo de la indignidad misma, ¿no? Acá hay un par de ejemplos que el gobierno coloca. El caso del salario mediano de las personas que imponen en las AFP, esto es el bruto. Recordemos que los salarios líquidos medianos son mucho más bajos en Chile, pero se impone por el bruto. Supongamos un hombre que cotizó el 50% de su vida laboral, cerca de 20 años, ¿no? 19 años aproximadamente, y por un salario final de 770.000 pesos. Si es que se mantiene el sistema actual, estaría sacando una pensión de 337.000 pesos, ¿no? Vean que más de la mitad de lo que sacaría actualmente es por el Estado, ¿no? A través de la PGU, que hoy día es 193.917, y por la AFP recibe 143.000 pesos. Estamos hablando de 20% de su salario, ¿no? Que es 770, menos de 20% es la tasa de reemplazo. Entonces, con un actual pensionado, una persona que ya está pensionada, con los cambios que se proponen, y ahí voy a mostrar de que esto no es correcto completamente lo que el gobierno muestra, porque dice, bueno, esa persona va a pasar de una PGU de 193.917 a 250. Entonces les voy a mostrar que eso no va a ser así, porque la propuesta del gobierno no se va a aprobar mañana, todavía falta harto tiempo. En primer lugar, tiene una gradualidad en el aumento de la PGU, y segundo, la PGU cada febrero de cada año se reajusta por ley. Entonces, ya en 2 meses más vamos a ver que automáticamente, sin reforma, va a llegar a cerca de 205.000 pesos. Entonces no va a haber un aumento de 256.000 pesos de la PGU, sino que va a ser mucho más bajo, en primer lugar. Después el componente verde es más o menos el componente de la garantía por años cotizados, aquí serían como 19 años cotizados más o menos, entonces estamos hablando de casi 70.000 pesos. Entonces ese hombre aumentaría 124.000 pesos su pensión casi, que es un 37% más, y su tasa de reemplazo con los subsidios del Estado, con la PGU, que hoy día es de 44% porque tiene PGU, subiría a 60%, ¿no? Aproximadamente. Entonces hay un avance, obviamente, con la reforma, pero está lejos de los avances que se propone con la propuesta de, valga la redundancia, la coordinadora NOMA FP, ¿no? En primer lugar. Y esto también nos permite comprobar que solo con la seguridad social las pensiones pueden mejorar inmediatamente y actualmente, ¿no? Entonces, de hecho, muchas personas dicen, bueno, aquí esto es pura PGU, ¿no? Lo que está sucediendo es que las personas mejoran principalmente por la PGU, y eso no es tan así, ¿no? Vamos a ver que los aumentos de PGU van a terminar siendo de 35.000 pesos, en estricto rigor, y las principales mejoras van a provenir del seguro social. Entonces, solo con 6 puntos de seguridad social,
y bajo una lógica de cuenta nacional, donde mucho el dinero se va a seguir invirtiendo en los mercados financieros, ahí donde las pensiones logran mejorarse. Entonces supongamos que quienes se oponen a que exista seguro social dicen, ¿sabe qué? Todas cuentas individuales. En primer lugar, eso no hace subir ni un peso la pensión actualmente. Ni un peso. Entonces, inmediatamente se genera una presión sobre la PGU. Si usted no me quiere aumentar, no quiere que haya seguro social, bueno, si yo coticé 20 años, entonces mis 70.000 pesos, auméntemelo por la PGU con impuestos generales. Entonces habría que llevar la PGU a 320, a 330. Entonces habría que hacer una reforma tributaria más profunda de lo que propone el gobierno, y ahí hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción, ahí el sistema político tiene un problema importante, y yo creo que hay que visibilizar ese problema. O sea, quienes se oponen a la seguridad social no podrían oponerse a la reforma tributaria, y de hecho deberían impulsar una reforma tributaria más profunda, porque tendrían que compensar a las personas y decirles, ¿sabe qué? Si usted no me va a aumentar mis 70.000 pesos o los que me correspondan por el seguro social, o más, incluso una mujer va a aumentar 80.000 pesos, si cotizó 20 años, entonces hágalo por la PGU, pero para eso necesita mucha plata, y tampoco quieren reforma tributaria. El mismo ejemplo con una mujer. En este caso, una mujer actualmente con lo mismo, 770 y 20% de años cotizados, está sacando una pensión de 316, ¿no? Donde el componente autofinanciado, lo que saca con la AFP, la parte plomita, son 122.000 pesos, que es más bajo que los 143 de los hombres, porque la castigan por tener una esperanza de vida mayor. Entonces, lo que haría la reforma es la PGU a 250, lo que corresponde por la garantía de ser un UF por año cotizado, lo verde, y lo que está en naranja es la compensación por tabla de mortalidad, de tal manera que esos 122 se igualen a los 143.000 y tanto de los hombres, y por eso se aumentan 21.000 más, y ahí la mujer aumentaría, la actual pensionada, aumentaría en 145.000 pesos. ¿No? 46% más de pensión, y su tasa de reemplazo pasaría de 41 a 60%. Pero aquí es muy importante decir lo siguiente: todos los beneficios que propone la reforma del gobierno, del seguro social, la garantía por años cotizados, el complemento de tabla de mortalidad para las mujeres, la PGU, ¿no? Que ya venía de los gobiernos anteriores, incluso desde la creación del Pilar Solidario, Mr. Bachelet, todos parten a los 65 años. ¿No? Entonces, la edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 años, y justamente porque tiene una carga global de trabajo mayor, y a los 60 años es igual que un trabajo pesado. El deterioro es mucho mayor, ¿no? En promedio, que la de un hombre. Entonces hay una justificación de práctica de que existe una jubilación legal anticipada, pero las mujeres tienen que esperar a los 65 años para recibir cualquier beneficio estatal, sea la PGU, sea la garantía del seguro social o el complemento por tablas de mortalidad. Entonces se le está discriminando y se le está obligando casi por secretaría a jubilar a los 65 años. Entonces eso también es muy importante visibilizar. ¿No? Y lo último tiene que ver con lo de la PGU, para que ustedes lo tengan muy claro, porque el proyecto de ley tiene más de 300 páginas, están los informes financieros, los informes regulatorios, supera las 400 páginas, y hay que leer con mucho detalle los articulados y las disposiciones transitorias para entender cómo va a ir cambiando la PGU. Por eso que está este cuadro que se ve medio complicado, con harto número, pero es para que ustedes puedan entender bien qué es lo que propone el proyecto de ley. Actualmente la PGU está en 193.917 pesos. De acuerdo a lo que se firmó en el gobierno anterior, se esperaba llegar a 90% de las personas de 65 años y más, incluso que no estuvieran jubiladas. Por el hecho de cumplir 65 años uno puede optar a la PGU, y solo quedaba fuera el 10% de las personas que pertenecieran a los hogares más ricos, pero ordenados dentro de las personas de 65 años y más. Ese fue el problema de la fórmula que se utilizó en la creación de la PGU, porque dejó a mucha gente fuera, incluso con pensiones mucho más bajas, de 500 lucas, 450 lucas. Entonces hoy día ha costado mucho avanzar en cobertura, y vamos como en el 75, 80% todavía. Entonces hay que cambiar la fórmula. El gobierno creo que se había comprometido en la ley de presupuesto a cambiar el test actual para que aumentara la cobertura de manera más rápida. Pero se espera que este proyecto de ley se demore harto en tramitarse, y supongamos que somos optimistas y se aprobara en noviembre, en octubre del próximo año, ¿no? Que se demora un poquito menos de un año. ¿Qué dice la ley? ¿No? Dice que el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley,
¿no? Recién va a haber un aumento de la PGU solo para las personas que hoy día tienen una pensión base o autofinanciada equivalente a 0 pesos. O sea, las que reciben solo PGU y no tienen ningún ahorro en la AFP o nunca cotizaron en la AFP. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esto se aprobara en octubre, noviembre del 2023, recién en febrero del 2024, la primera camada de personas, que sería un grupo pequeño de personas que tienen pensión base 0, les llegaría a la PGU, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que entre medio, en 2 meses más, la PGU por ley se va a reajustar por el IPC acumulado desde junio hasta enero, o diciembre, perdón, aproximadamente, y va a llegar por ahí por los 205, 206 lucas. Entonces ya las personas por ley van a estar en 205, 206 lucas. Y en febrero del 2024 se va a volver a reajustar ese guarismo, ¿no? Y según estimación el IPC podría llegar a 216, 217 lucas. Y la PGU, ¿no?, va a tener un pequeño reajuste considerado por ley y va a subir por 2 meses de IPC aproximadamente y llegaría a 252.500. Entonces, las personas que recibirían la primera camada de la PGU no están pasando de 193.917 a 250 o 252.500, sino que van a pasar de casi 217 a 252. Entonces son 35, son 36 lucas más. Ese es el aumento final por PGU. Entonces no son 56 lucas, son 36 lucas. Recién en diciembre del 2024, ¿no?, que es el primer día del mes 13º siguiente a la publicación de la ley, las personas que actualmente tienen una pensión base, sin subsidio del Estado, entre 1 peso y 100 lucas, van a ser el siguiente grupo que le va a tocar la PGU grande, más alta, ¿no? Y va a recibir los 252.500. Pero en febrero del 2025 va a venir un nuevo reajuste y las personas que reciben la PGU más baja van a estar en 226 ya, ¿no? Y la PGU de 252.500 va a subirse o reajustar y va a estar en 263 y fracción. Y recién en diciembre del 2025 va a tocar el tercer grupo, que ahí está el grupo mayoritario, que actualmente saca pensión entre 100 lucas y 400 lucas. Y recién van a subir a la PGU más alta de 263 en ese momento, ¿no? Y después va a venir el reajuste por ley de la PGU en febrero, y recién en diciembre del 2026 vendría el último grupo, que son las pensiones autofinanciadas que superan las 400 lucas. Y recién el primer día del 6º año siguiente a la publicación de la ley, que más o menos en este ejemplo sería en noviembre de 2029, la PGU llegaría a ser universal y se eliminaría esta restricción de que no le llega al 10% de mayores ingresos a la población. La PGU en el 2029 más o menos estaría en torno a las 300 lucas, pero 300 lucas ya a esa altura van a estar por debajo de la línea de la pobreza y vamos a tener un problema de suficiencia, ¿no? Entonces, con eso cierro porque me pasé un poquito en el tiempo que tenía contemplado, pero para que vean, hay muchos detalles y muchas cosas más que se podrían hablar de la reforma, pero creo que sería bueno poder conversar y poder resolver algunas de sus inquietudes o preguntas. Muchas gracias, Marco. Mucha información, harta información, diría yo, que se requiere analizar, ¿no? Hoy lo que nosotros habíamos dicho era que íbamos a esperar que Marco hiciera su presentación. Obviamente la idea es hacer preguntas y hacerlo más participativo. Entonces lo que les pido a la gente que quiera hacer preguntas, que levante la mano utilizando esta plataforma de Zoom. Les voy yo dando la palabra para que nos ordenemos, lo hagamos de la forma más ordenada posible, para que Marco nos vaya respondiendo las inquietudes o profundizando en los conceptos que ustedes están planteando. Jaime, en el chat hay algunas preguntas, ¿eh? Sí. María, adelante. ¿Aló, me escuchas? ¿Aló?
Sí, adelante. Marco, primero que nada, muchas gracias por tu exposición. Y mi pregunta es bien directa. Yo tengo 60 años, llevo 40 años cotizando, siempre con un sueldo relativamente bajo. Y la consulta es, ¿tengo que seguir trabajando? ¿Me conviene más que en este rato jubilarme? Eso es. Gracias. Jaime, ¿voy contestando el tiro? Sí, yo creo que mejor Marco, porque puede ser mucha diversidad. Perfecto, ya. Hola María. Es una pregunta compleja porque en el sistema de incertidumbre individual que tenemos actualmente, que no es un sistema de seguridad social, no existe la respuesta sí o no, ¿no? Porque depende, siempre va a ser la respuesta, lamentablemente, ¿no? Cuando alguien te diga, no, tiene que hacer esto, si pone la plata acá, seguro le va a ir mejor, esas son puras especulaciones. Entonces, lamentablemente estamos en este sistema donde nadie le puede decir haga esto, haga lo otro, porque va a depender de muchos factores. Primero, si usted está en la AFP, hoy día, por ejemplo, hasta la fecha de hoy, el fondo A, el B, el C han caído enormemente, ¿no? El A ha caído más de 17%, el B más de 10%, el C también. Los únicos que se han salvado un poquito el D y el E han dado bien, principalmente por lo que pasó en noviembre, aunque le fue muy bien en noviembre, donde tuvo casi toda la rentabilidad del año. Entonces, jubilarse o no jubilarse depende de qué vaya a pasar con los multifondos en los próximos años. Primer punto, pura incertidumbre. Segundo punto, como estamos en debate político, donde no se sabe qué va a pasar con el sistema de pensiones, ese otro componente de incertidumbre, ¿no? Entonces, uno diría, pucha, quizás esperemos porque pueden haber mejoras. Sin embargo, hasta el momento, lamentablemente, todas las mejoras son a partir de los 65 años, ¿no? Entonces, en el caso de usted, tiene 60 años, o está próximo a cumplir 60 años, igual va a tener que esperar hasta los 65 para que le llegue la PGU, para que reciba su justa garantía por el Seguro Social, si es que esto llegara a ser ley. Entonces, es una pregunta, lamentablemente, donde no hay una respuesta donde yo le puedo decir sí o no, porque le puedo decir, haga esto, y el día de mañana los fondos aumentan y se puede mejorar un poquito su pensión, o los fondos se van más a pique y en realidad convenía hacer otra cosa. Entonces, lamentablemente, yo creo que es un reflejo de la crisis que estamos viviendo. No hay respuestas seguras para las personas en el sistema que tenemos actualmente. Gracias Marco. Elizabeth Ulloa, adelante por favor con tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Quería primero agradecer la charla y el espacio. Tengo tres preguntas que son un poco distintas entre cada una. Primero quería saber qué va a pasar con las APB, que son las voluntarias, ¿cierto? Los ahorros previsionales voluntarios con este nuevo sistema. Segundo, lo que yo tengo entendido actualmente, que finalmente la mujer igual contribuye dentro de su ahorro al ahorro o pensión de los hombres, las mujeres que están casadas. No, mucho. Entonces quería saber si eso también se mantiene en la nueva ley. Y por último, por ejemplo, si yo me fuera al extranjero a vivir a otro país, ¿yo me podría pensionar con lo que tengo actualmente ahorrado o retirarlo? ¿Qué pasaría con mi... Esas son mis tres preguntas, Marco, por favor. Muy bien. Hola, Elizabeth. A ver, en relación al ahorro previsional voluntario, en general hay algunas modificaciones donde se intenta mejorar las características del ahorro previsional voluntario, incentivando mucho el ahorro previsional voluntario colectivo, que es el que se puede gestionar en el mundo del trabajo asalariado, ¿no? A través de algún pacto entre trabajadores y empleadores, que en general se pueden dar con mayor fuerza donde existe sindicato, ¿no? Hay que entrar al área chica, aunque son muchas cositas, muchos detalles, pero se van a seguir manteniendo en general beneficios tributarios para la APB, ¿no? Y mucho de lo que pueda pasar con el APB va a depender de las indicaciones que el gobierno pueda agregar y de cómo quede esto, ¿no? Esto es el punto de partida, ¿no? En general esto es lo que propone un gobierno, pero muchos de los proyectos terminan cortándose, cambiándose, cercenándose. Entonces, en APB, básicamente, en términos generales, lo que viene es un fortalecimiento del APB colectivo,
como punto 1. Y dado que las AFP van a reestructurarse y pasarían a ser potencialmente inversores privados de pensiones, ¿no? El mundo de las APB puede seguir circunscribiéndose a todas las instituciones financieras que quieran administrar ahorro voluntario, ¿no? Lo que sí desaparecería, en lo que propone el gobierno, es la cuenta 2, que no sé si la han escuchado, que es como una especie de cuenta espejo que las personas pueden tener, también de ahorro voluntario, cuenta espejo del ahorro de la cuenta obligatoria, y lo que se conoce como depósitos convenidos, que es algo un poquito más complejo también en la lógica del ahorro voluntario. Con respecto a qué pasa con las mujeres casadas, que en el fondo sus ahorros pueden constituir un beneficio para sus cónyuges, esa lógica es la lógica de la pensión de sobrevivencia, que opera tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque ha habido harta confusión entre diferenciar lo que es la herencia de la pensión de sobrevivencia. En general, los sistemas de seguridad social, y también este sistema que tiene Chile actualmente, una vez que el pensionado o pensionada, ¿no? Incluso afiliado o afiliado, antes de pensionarse muere, lo primero es que constituye una pensión de sobrevivencia, ¿no? O sea, es decir, no es que se le pase una cantidad de plata a las personas, sino que se le va a pasar a la persona que sea su sobreviviente, sea cónyuge, hijo o hija menores de 18 años, menores de 24 que están estudiando, una pensión, un porcentaje de lo que recibía esa persona, que es menor al 100%, que puede ser un 60%, dependiendo si es cónyuge o si tiene hijo o hija, de la pensión que recibía, ¿no? Entonces, hoy día también, si muere una mujer, puede constituir una pensión de sobrevivencia para su cónyuge hombre. Eso va a seguir existiendo con la reforma actual. Y con respecto a qué pasa si va al extranjero, no logré ver en el proyecto de ley que apareciera algo sobre aquello, pero hoy día al menos existen los convenios internacionales con otros países. Entonces, el gobierno chileno tiene convenios internacionales con una cantidad de países, no recuerdo exactamente cuáles son, exactamente son, creo que son más de 15 o 20, con los cuales existen convenios provisionales de tal manera de que efectivamente tú te puedas llevar una pensión de un país a otro, o lo que ahorras en un país con lo que ahorras en el otro, pues constituir una pensión conjunta. Pero al menos de lo que yo, si no se me pasó algo en todas estas páginas, no vi algo específico en relación a qué pasaba con el ahorro si una persona se va al extranjero a vivir. Bien, gracias Marco. Pamela Guerrero, adelante por favor. Hola, buenas tardes, saludo, buenas noches, saludo a todos. Interesante, muy agradecida por la oportunidad de haber escuchado estas explicaciones de tu parte, Marco, y bueno, de la iniciativa. La verdad es que estoy un poquito complicada en cómo hacer las preguntas porque me pone nerviosa este tema de la AFP y de la reforma previsional que se está instalando desde el gobierno, cuando creo en las buenas intenciones de querer hacer un cambio, de avanzar un poco, de quitarle un espacio a la AFP. Cuando escucho eso digo, sí, ok, pero en realidad me parece, por lo que logro entender en el contenido, de que solo hay una reforma, una pequeña fórmula, un pequeño tinte, pero seguiríamos teniendo una AFP estatal, es seguir siendo AFP. La pregunta que me hago, ¿cómo podemos levantar a corto plazo nuevas demandas contra las AFP? Porque ellos siguen especulando en el mercado con nuestros recursos. Nosotros perdemos, ellos no tienen costo negativo, la pérdida es solo del trabajador, el mal llamado afiliado. Entonces, mientras está este modelo instalado, mientras el gobierno no logra instalar una nueva fórmula, o bien nosotros, el pueblo movilizado, no logra sacar adelante el concepto de un sistema previsional tripartito que sea solidario, ¿cómo podemos romperle el esquema a la AFP jurídicamente, judicialmente? Insisto que deberíamos tener una fuerza a través de eso, porque pareciera que este sistema está reforzando cada vez más
en la aplicación de la ley, en lo jurídico. Y yo quiero y creo, digamos, que tenemos que derrotarlo dentro de su mismo campo. Para los que somos hoy día personas mayores y que nos quedan pocos años para conocer en profundidad la miseria de la AFP. A eso es lo que quería apuntar. No sé si me expliqué bien en el fondo, cómo puedo en el fondo unirme junto con otros, pero establecer una especie de frente legal para impedir de que sigan esquilmando mis pocos recursos que tengo en este momento en una AFP. Gracias. Pamela, sí, se entendió súper bien. Es una pregunta compleja. Yo no soy especialista en temas legales, pero es importante constatar que es difícil generar una batalla legal con las AFP, porque en el fondo todo lo que hacen las AFP está permitido legalmente. Entonces, las inversiones que se realizan internacionalmente, nacionalmente, todo es legal. Incluso las comisiones adicionales que cobran a la que se descuentan de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras, que se han llamado popularmente como comisiones fantasma, que son comisiones que ellos les pagan a intermediarios financieros para supuestamente hacer rendir más las inversiones y sacarle más rentabilidad, donde se van 660 millones de dólares que la sacan del fondo común. Eso es por ley. Eso está en el artículo 45 bis del decreto ley 3500. Y ese es el marco jurídico en el cual se ampara la AFP, que fue creado en noviembre del año 80. ¿No? Entonces, mientras no se derogue el decreto ley 3500, de hecho se había presentado hace algunos años por un grupo de congresistas, algunos senadores, senadoras, derogar el decreto ley 3500, ese es el amparo institucional que tienen las AFP para operar como operan, ¿no? Porque son las reglas del juego del sistema de cuentas individuales, donde a pesar de que cada año a las AFP le ingresan 12.000 millones de dólares en cotizaciones, en comisiones, termina colocando menos de 3.000 millones de dólares en pagar pensiones. El resto lo pone el Estado. Entonces, entran 12.000, salen a lo sumo 3.000. ¿No? Es como un sistema de reparto encubierto, ¿no? Entonces, pagan las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores activos. Entonces, cuando nos dicen, no se puede, no da un sistema de reparto, aquí entran 12.000 y con un cuarto de esos 12.000 pagan las pensiones de los jubilados jubiladas, que son muy bajas. Entonces, se han intentado hacer algunas cosas, como la profesora de Antofagasta, que intentó retirar sus fondos, ¿cierto? Alguna enfermedad terminal. Creo que la única instancia donde se ha intentado a través de una norma constitucional han sido los retiros, pero los retiros han tenido ciertos elementos contraproducentes al mismo tiempo, ¿no? Porque uno podría decir, ¿sabe qué? Esto no va a cambiar nunca, a pesar de que ahora hay una reforma, y me imagino que algo tendrá que pasar, ¿no? Esto no va a cambiar nunca, es como, ya mejor saquemos todo nuestro dinero, ¿no? Y que veamos, cuando jubilemos, veamos qué pasa. Sin embargo, esa lógica de los retiros también, no completamente, pero ha fomentado la lógica de es mi plata, ¿no? Y eso va en contra de la lógica de la seguridad social. Entonces, cuando concebimos la seguridad social, ¿no? Que también hay que explicarlo con mucho detalle, el que más cotiza saca más pensión en la seguridad social. Esta idea de que, no, en la seguridad social, si yo cotizo voy a terminar sacando menos pensión porque le voy a tener que pasar al que no cotizó, y al que no cotizó se le tilda, ¿cierto?, de una persona floja, y todo lo que se ha escuchado, ¿no? La lógica del retiro es mi plata, yo sé lo que hago con mi plata. Hay que tener mucho cuidado con aquello también. Entonces, probablemente pueden haber algunas otras aristas para judicializar lo que está ocurriendo actualmente, pero es muy difícil, porque está este decreto ley 3500 que creo que derogarlo al menos abre la posibilidad de pensar en algo distinto, ¿no? Hoy día, si ustedes, la AFP rentan negativos, ¿no? La plata de ustedes va cayendo, al menos en el corto y mediano plazo, como está pasando actualmente con la mayoría de los fondos. Las AFP pueden seguir teniendo utilidad y eso es legal, ¿no? Y la solución tampoco es que entonces las pensiones mejoran si las utilidades las repartimos, ¿no? Porque aunque son estratosféricas las utilidades, esa no es la solución para mejorar las pensiones, o las pensiones mejorarían 6 lucas
aproximadamente si las repartimos entre todos los afiliados las utilidades. Entonces el problema es mayor, es construir un sistema de seguridad social de verdad, ¿no? Que es un camino obviamente más pedregoso y más largo, pero yo creo que ya no tenemos más tiempo, hay que empezar a avanzar por aquello. Bien, gracias, Marco. Voy a leer una pregunta que después le voy a dar la palabra a Daska, Patricia y a Tania, pero voy a leer una pregunta que se hizo en el chat, que hizo Gloria Marco, Gloria Herrera, que dice, en la propuesta de gobierno, ¿cómo asegura el inversor público buenas inversiones? Y la segunda, la misma Gloria, ¿qué mecanismo de control hay en las ganancias del inversor privado? Ya, hola Gloria. Bueno, hay el inversor público de pensiones público, el IPPA autónomo, va a tener un comité, ¿cierto? Directivo, un comité de inversiones, donde en teoría lo que aparece en el proyecto de ley, su intención es poder invertir en distintos instrumentos que generan cierta rentabilidad. Es muy importante también que haya una discusión democrática sobre aquello, ¿no? Porque uno puede decir, ¿sabe qué? Lo que más está rentando en estos momentos es invertir en la empresa de Luxich que contamina el medio ambiente o que está generando prácticas antisindicales, entonces tenemos que enfrentarnos a la siguiente disyuntiva. Para que mejore 10 lucas la pensión, me quedo sin pega, ¿no? O tengo que vivir en una zona de sacrificio, ¿no? Esas son como las disyuntivas, ¿no? Entonces, no solo se trata de buscar rentabilidad, que sin duda es bueno que los fondos crezcan, sino que esto sea sustentable para la humanidad, ¿no? Y ahí en el proyecto de ley se desarrollan algunos criterios de sustentabilidad, criterios sociales, ambientales, pero que no están muy definidos todavía, ¿no? No están muy definidos en el proyecto de ley, me imagino que son un reglamento, podrían estar más especificados. Lo que se asegura es que el fondo de inversión de pensiones, que es donde estaría alojado el seguro social del 6%, ¿no? Eso también tiene que invertirse esas platas, ¿no? Porque una parte se va a utilizar para pagar las garantías, el 0,1UF por años cotizados y otros beneficios, y el resto se va a inversiones. Entonces, al menos eso tiene que el Estado asegure una rentabilidad de 2% sobre IPC, independientemente que pueda tener una rentabilidad mayor para que el sistema sea sustentable en el largo plazo. Y con respecto a la rentabilidad del inversor público, pero para lo que sigue en cuentas individuales, para el 10,5, va a operar bajo las mismas lógicas que la AFP actualmente, ¿no? Pueden haber algunos cambios, se pueden relajar algunos criterios de inversión, pero no hay seguridad para las cuentas individuales, ¿no? Entonces, ahí, en términos generales, en la lógica de las cuentas individuales, la inversión siempre va a haber un grado importante de incertidumbre, en términos bien gruesos, ¿no? Y solo veo un comentario de Tania en el chat, sí, con respecto a la judicialización. Ella ponía el ejemplo de las ISAPRES, ¿no? Me refería un poco a ello. En el fondo las ISAPRES se pueden judicializar por el hecho de que aumenten los planes, o porque discriminen, etcétera, el precio de los planes, pero acá el decreto ley 3500 permite todo, ¿no? Entonces, todo lo que nos parece escandaloso, que se inviertan en empresas que contaminan, de que rente negativo y las AFP tengan utilidades, todo está justificado por ley, ¿no? Por distintos artículos del decreto ley 3500. Entonces, por eso es complejo entrar en el ámbito de la judicialización. Pueden haber algunas aristas que desconozco, pero no, al menos en términos generales, lo que les mencionaba anteriormente. Bien, Marco, gracias. Le damos la palabra a Daska Gómez. Adelante, por favor, Daska. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escucho. Sí, claro. Pues, muchas gracias por la presentación, quedé un poco más clara y a la vez enojada. Necesito, ¿cómo se llama?, hacerte una consulta, Marco. Yo te sigo de mucho tiempo en la red, en todas partes. Veo porque tú explicas con pera y manzana. Mi consulta es la siguiente. Mi marido quedó sin pega después de la pandemia, tiene 63 años actualmente y quería jubilarse anticipadamente, pero la AFP le dijeron que no, lo iban a castigar. ¿A qué se refieren con castigarlo si se jubilaba anticipadamente? Gracias. Hola, Daska. Mira, lo que pasa, no sé si se referirá a eso exactamente, pero
no cualquier persona se puede jubilar anticipadamente, ¿no? Sino que requiere tener un pozo ahorrado que sea suficiente para construir una pensión más alta que la mayoría de las pensiones. Entonces, solo se pueden pensionar aquellas personas que tengan un monto ahorrado que le alcance para financiar una pensión mucho más alta que la mayoría de las pensiones. Entonces, no sé si esos años que fue despedido, a lo mejor le impiden en estos momentos llegar al monto mínimo de ahorro que no le alcanzaría a tener la pensión adecuada, ¿no? Entonces, quizás puede referirse a eso, Dasca, lo que le contestó pero la FP. Marco, pero ¿cómo se llama? Mi marido tiene más de 40 años cotizado, tiene más de 44, 45 millones. Entonces tampoco le alcanza, no alcanzaría. Sí, eso es súper buena pregunta, Dasca, porque nos ayuda a ilustrar el problema de la AFP, ¿no? 40 años uno se chuta, ¿cómo no? ¿Cierto? Pero da lo mismo los años que tenga cotizado, lo importante es la plata que tenga ahorrada. Y 45 millones para cualquiera de las personas que estamos acá es harta plata, pero 45 millones es súper poca plata para construir pensiones bajo la lógica de las cuentas individuales. Pues les voy a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Con 10 millones, tú alcanzas a construir una pensión aproximadamente de 50 lucas actualmente. Entonces, con 40 millones son como 200 lucas y con 45 millones son como 225 lucas. Y con 225 lucas, en general, no te alcanza para jubilarte anticipadamente. Para que vean lo increíble, o sea, uno dice, tengo 100 millones de pesos ahorrados, o sea, como 100 millones, una tremenda cantidad de plata. Con 100 millones una mujer solo puede construir una pensión de 450 lucas. Incluso esa pensión después va bajando y se jubila por retiro programado. Entonces, ese es el problema, que en el sistema actual tiene una fórmula bien rara que se llama el capital necesario unitario, el CNU, mucha plata, si tengo 45 millones lo transforman en una pensión súper chiquitita. Ese es el problema probablemente que ocurre con tu esposo. Patricia, adelante, por favor, con tu pregunta. Hola, hola. Mira, no es tan pregunta en realidad, es más que nada saber la opinión de Marco, que le quiero agradecer también por toda su pedagogía que hace en esto. Yo hace mucho tiempo que tengo una inquietud, no es por mi caso en realidad, pero por lo que uno va viendo en las personas. Si no sería razonable que a las personas pensionadas por invalidez o por sobrevivencia, menores de 65 años, que no les calculen esas pensiones hasta los 90, 90 y tanto. Yo no digo 100 y tanto porque no sé si están así. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto en realidad? Porque en el fondo les sale una mascada de pensión, aunque hayan obtenido el seguro de invalidez, aunque hayan obtenido el seguro de sobrevivencia, da lo mismo los fondos, siempre es una pensión muy chica y habitualmente tienen niños pequeños y ellos no están en condiciones. Pongámonos en el caso de una persona con invalidez, ya no puede generar recursos, está joven pero no puede generar recursos en muchos casos. Y lo mismo ocurre con las personas por sobrevivencia, hombre o mujer, bueno, más le pasa a las mujeres, siempre los hombres tienen un poco más de apoyo, pero no quiero discriminar, que igual tienen que hacerse cargo de los hijos pequeños, qué sé yo, trabajan, pero cuesta más, o sea, bueno, es un poco lo mismo que las personas cuando están separadas, pero eso, o sea, no sé, lo encuentro tan injusto que este recurso lo tomen y se los distribuyan para tanto tiempo, y hoy día que existe la PGU, por último, me parece más razonable que les hagan un cálculo hasta los 65 años, porque de verdad, con un capital muy alto reciben pensiones de 150, con suerte 200.000 pesos. Eso. Disculpa, a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que con lo que se está conversando, pero ya Marcos tocó un poco de lo perverso del sistema, y esto es otra cara de lo perverso del sistema. Gracias, Patricia. ¿Ya? Gracias. Sí, brevemente, Patricia, muy importante el tema que colocas. Yo creo que tiene todo que ver porque justamente es un tema de seguridad social. Vale decir, que Claro. ninguna persona que
se enfrenta a una contingencia desde que uno nace hasta que muere, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, una situación de invalidez, ¿no? Que efectivamente en cualquier instancia que ocurra esa contingencia existe una protección digna, ¿no? No solo una mini protección, sino una protección digna, y que no se vea una afectación tan grande desde que sucede la contingencia en relación a lo que yo recibía antes de la contingencia. Entonces, hay todo un tema con las pensiones de invalidez. Ahí, claro, la PGU, pero nuevamente todo es desde los 65 y se van a mejorar los montos de las pensiones básicas de invalidez también, ahí hay un avance, pero creo que a esta reforma que propone el gobierno también le falta un capítulo para elevar, ¿no? Y conectar de mejor manera toda la situación de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Bien, Marco, vamos, mira, está quedando la última pregunta. Tania Robledo. Tania, por favor, adelante con tu pregunta. Bueno, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, es como una suerte como de sumario de las acciones concretas que pueden seguir. Yo creo que levantar como idea fuerza el derogar el decreto ley 3500 es como una primera acción que pueda cohesionar a más gente que el pedir por una seguridad social más amplia. Me explico, básicamente porque hay un porcentaje importante de la población que está acostumbrado, entre comillas, a rascarse con sus propias uñas y vive bajo esa lógica sin considerar, por ejemplo, las tasas de cesantía que estamos teniendo en este momento y que van a seguir aumentando, sin considerar que hay amplios sectores de la economía que van a necesitar cada vez menos personas como trabajadores. Y por este lado yo creo que es importante, en el fondo, parar con este tema de que nosotros nos tenemos que hacer cargo de las pérdidas de la AFP y las asociaciones gremiales a las que algunos de los que estamos acá pertenecemos y las sindicales tienen que empezar a sensibilizar con el tema de la seguridad social y con el tema de los sueldos. Porque obviamente con sueldos tan bajos como los que tenemos en Chile, es imposible que ningún sistema pueda aguantar, pero no porque en el fondo la gente no trabaje, sino que es básicamente porque no da. Entonces eso yo creo que es lo que hay que ir movilizando en este momento. Y a mí me preocupa sí el tema del posicionamiento en medios. Hay agendas en medios que están manejadas, que están financiadas, que apuntan a ciertos cuerpos legales, y en este caso siento que nos falta, como a las organizaciones sociales post plebiscito, volver a tocar la puerta de esos medios de manera más consistente, estar presentes en agenda. No, y en eso yo creo que aquí nos vamos con tarea para la casa. O sea, me parece inconcebible que un grupo de 15 personas, porque no es más que eso, como Amarillos por Chile, acapare tanta publicidad y tenga tanta incidencia, y el grupo y No Más FP haya desaparecido el mapa. Eso no es algo que no se puede permitir, digamos. Y no podemos proyectar una acción como de aquí a 4 años, como lo hace el gobierno, que eso es una cosa que por lo menos yo con conocimiento causa digo que ellos ya entregaron. Pero tenemos que empezar a hacerlo ahora. Eso. Ya, Tania, gracias. ¿Te parece, Marco, que vamos cerrando? Son las 22 horas ya. Nos queda en la palabra la pregunta de Sonia Parra. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Muy buena. Tengo 2 preguntas. Te pido disculpas si dijiste la respuesta durante la presentación, pero en un momento se me cortó la conexión. Entonces, te pido disculpas si es que la dijiste. Mira, mis preguntas son, ¿cómo y en qué plazo más o menos se calcula que después de aprobada la ley podamos tener a todos los y las trabajadoras en un sistema estatal y solidario de reparto, y desde que esté vigente la ley, si esta se logra aprobar, personas que cotizan en la AFP podrán traspasarse al IPS o al APA que mencionaste? Muchas gracias.
Hola Sonia, buenas noches. En general, no va a haber un sistema completamente estatal en la propuesta del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a existir la opción de que tú mantengas tu ahorro que actualmente está en la AFP en un inversor privado, ¿no? Entonces va a existir la opción de que tú puedas llevar ese ahorro a el inversor público, ¿no? O sea, efectivamente, por defecto, tu nueva cotización, lo que cotices después de que se apruebe el proyecto de ley y unos meses después que entra en régimen, podría entrar íntegro al inversor público, pero bajo la lógica de la cuenta individual. O sea, vas a seguir teniendo 10,5% en cuenta individual y lo que cotice el empleador, 6%, lo único que va a estar en la lógica del Seguro Social. Ahora hay distintos plazos en las disposiciones transitorias. Se le da un plazo de 2 años después de que se apruebe la ley a las AFP para reconvertirse y que decidan si van a ser o no inversor de pensiones privado o no. Entonces ahí no recuerdo exactamente todos los semiplazos porque son pero muchos artículos en las disposiciones transitorias, pero no es inmediato, no es inmediato. Entonces va a haber unos meses donde tú puedes llevar tanto el stock, ¿no? El stock a un inversor público. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que creo que eso sí lo alcanzaste a escuchar, con respecto a la PGU, eso sí se va a demorar harto, ¿no? Se va a demorar en que sea universal, como 6 años después de que se apruebe la reforma, en que llegue con un monto más alto, de 250 hoy día, que va a subir un poco más después, para el grupo, por ejemplo, de pensiones que hoy día están entre 100 lucas y 400, estaría por ahí como por el 2025, 2026. Bien, Marco, gracias. Estamos con las preguntas. Yo creo que es bueno ya ir cerrando. Nosotros queremos agradecer a Marco, por supuesto, a la gente que participó de distintos lados de La Serena y de otros lados, eso es fantástico. Y claro, después de lo que ha pasado en el último tiempo, después del 4 de septiembre, mucha gente hemos estado bastante impactados negativamente, pero estas cosas son también para reinventarnos, como decía Tania Robledo delante, cómo nos paramos de nuevo, cómo somos capaces de defender lo que hay que defender, ¿no? De la injusticia y una serie de cosas que siguen estando tal cual como siempre, ¿no? O peores. No sé si Marco alguna palabra para ir cerrando. Un gusto haber compartido esta noche, este ratito de la noche con ustedes al terminar el año y el cansancio acumulado. Y harta energía, sé que fue un buen masazo y el de septiembre, pero las cosas son cíclicas, ¿no? Así que ya llegará un momento de recuperar terreno nuevamente, así que harta energía para lo que viene. Sí, oye, y les queremos pedir, queremos tomar una fotografía, por favor, si pueden extender las cámaras de desde las asambleas del Distrito 12, agradecemos la participación, queremos tomar una fotografía porque, tal como dijimos, grabamos este conversatorio con Marco y también queremos compartirlo después con otras personas a través de nuestras páginas, ¿ya? Entonces les pido, por favor, si es posible, que enciendan la cámara. ¿Quién va a tomar la fotografía? ¿Verónica? Que nos avise ella, entonces. Ahí está. Ahí estamos. Gracias. Súper. Bueno, insisto, gracias a todos desde la Asamblea del Distrito 12, les mandamos un tremendo abrazo. Y bueno, continuamos, pues no, nada, seguimos de nuevo, vamos adelante con todas las fuerzas, pues. Así que un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Marco, un abrazo también para ti. Abrazo, que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Descansen. Chao. Muchísimas gracias a todos. Y a organizarse, Hasta luego. organizarse. A no Exacto. decaer. No decaer, exactamente. Exactamente. Eso, eso. A no soltarnos. Eso. Gracias, Jaime. A ustedes. Mándale.
Pero... Una cosa. Buena, buena.